Durante años, la imagen pública de Rocío Carrasco y Fidel Albiac ha sido la de una unidad absoluta, una pareja que no mostraba grietas, que se presentaba como bloque sólido frente a críticas, ataques, televisión, familia y opinión pública. Esa es la imagen que sostuvieron, que defendieron y que utilizaron como escudo. Pero últimamente, hay algo que ha empezado a llamar mucho la atención. Algo pequeño. Algo sutil. Pero en quienes conocen a Rocío, algo muy significativo. El silencio. Y no un silencio normal, sino un silencio defensivo. No es que Rocío haya dicho no me interesa hablar del tema. No es que haya dicho todo sigue igual. No es que lo haya negado. Es que no quiere hablar. En absoluto. Ni con colaboradores. Ni con periodistas. Ni con amistades. Ni con gente cercana. Ni siquiera en conversaciones privadas donde antes se mostraba confiada. Ese silencio es lo que ha levantado todas las sospechas. Porque Rocío, cuando quiere desmentir algo, lo hace. Y cuando quiere reafirmar algo, lo hace. Nunca ha sido una mujer que huya del discurso. Si algo la caracteriza desde su docuserie es precisamente lo contrario. La palabra. La palabra que denuncia. La palabra que señala. La palabra que explica. La palabra que justifica. La palabra que construye relato. Por eso ahora, lo que desconcierta no es un comunicado. No es una frase. No es una imagen. Lo que desconcierta es el vacío. ¿Qué ha ocurrido? Durante semanas se viene comentando, en pasillos de televisión, en productoras, en corrillos de colaboradores, que la relación entre Rocío y Fidel atraviesa un momento delicado. No se habla de ruptura definitiva. No se habla de separación. No se habla de final. Se habla de tensión. De distancia emocional. De fatiga. Porque cuando se construye una relación donde el mundo exterior desaparece, donde solo queda la pareja como refugio, como estructura, como sostén. Si esa estructura se agrieta, aunque sea un poco, la caída no es parcial. La caída es total. Y eso es lo que estaría ocurriendo ahora. No se trata de peleas. No se trata de discusiones. No se trata de escenas dramáticas. Se trata de algo más profundo. La identidad de Rocío está construida alrededor de su unión con Fidel. La narrativa mediática que la sostiene, también. Su seguridad emocional, también. Por eso, hablar de ruptura, aunque solo sea como posibilidad, es desestabilizar el suelo bajo sus pies. Y ahora viene lo más llamativo. La gente de su entorno dice que no se puede mencionar el tema. Que cuando alguien intenta tocarlo, Rocío se cierra. Se protege. Cambia de tema. Se desconecta emocionalmente. Se apaga. Y esa reacción es, precisamente, la que indica que algo pasa. Porque cuando algo no afecta, se aclara. Cuando algo es falso, se niega. Cuando algo es rumor, se desmiente. Pero cuando algo duele, se calla. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Hay dos teorías en este momento, ambas circulando en medios internos. 1. Rocío tiene miedo a perder la única estructura emocional en la que se apoya. Hablar del tema es abrir una grieta que no sabe si puede sostener. 2. Fidel no quiere que el asunto se exponga. Y Rocío, como siempre, protege el discurso oficial antes que su propia emoción. Sea cual sea la verdadera, la situación actual es esta. Rocío no está preparada para nombrar lo que está sintiendo. Y cuando alguien no puede poner palabras, es porque todavía está dentro del golpe. Esto no es ruptura confirmada. Es crisis silenciosa. La más peligrosa de todas. Para comprender por qué Rocío Carrasco no quiere hablar, ni confirmar, ni desmentir nada sobre su relación con Fidel Albiac, hay que mirar mucho más atrás. No al presente. No a los rumores. No al silencio actual. Hay que ir al origen mismo de la relación y entender qué papel jugó Fidel en la vida de Rocío cuando se conocieron. Porque para Rocío, Fidel no fue solo una pareja. Fue la estructura emocional sobre la que reconstruyó su vida cuando ella se sentía derrotada, desmontada y vulnerable. Recordemos, Rocío llegó a Fidel rota por dentro. No rota por la imagen pública. No rota por los medios. Sino rota en su identidad personal. Había perdido a su madre. Había perdido el apoyo emocional de su familia. Había perdido referencias internas. Había perdido la sensación de pertenecer a algo. Y cuando todo eso cae, lo que queda es un vacío enorme.
Un vacío que solo puede llenar una de estas tres cosas. Una familia sólida, y no la tenía. Una terapia profunda, que no pudo sostener en aquel momento. O una persona que se convierta en punto de anclaje. Ese punto fue Fidel. Él apareció como la calma. Como la estabilidad. Como la mente fría. Como el hombre que veía con claridad en medio del caos emocional. Como quien le daba estructura a su narrativa. Y aquí está la clave. Cuando una persona se apoya emocionalmente en otra para reconstruir su identidad, esa persona se convierte en el suelo psicológico. No es amor romántico. No es dependencia tóxica simple. Es algo mucho más delicado. Es sostén existencial. Sin Fidel, Rocío no solo perdería pareja. Perdería el relato que sostiene quien cree ser. La lógica que justifica su relación con su pasado. La estructura que organiza sus emociones. El punto desde el cual se defiende del mundo. Esto no se rompe fácilmente. Esto no se discute en un plató. Esto no se verbaliza a la ligera. Por eso no habla. Por eso no quiere nombrarlo. Porque nombrarlo es hacerlo real. Y cuando una relación es tu eje, hacer real la grieta significa caer. Pero entonces, ¿hay grieta? La grieta no es un escándalo. No es una pelea violenta. No es una traición ni una tercera persona. No es nada que el público pueda identificar fácilmente. La grieta es cansancio emocional acumulado. Cuando el mundo se reduce a dos personas durante años, sin familia, sin amistades propias, sin redes sociales externas, sin vínculos alternativos, sin vida fuera del entorno íntimo. La relación se convierte en respiración. Y cuando la respiración depende de una sola dirección, tarde o temprano, uno de los dos empieza a sentir ahogo. Eso es lo que estaría pasando ahora. No ruptura. No separación. Tensión por falta de oxígeno emocional. ¿Por qué Rocío no puede hablar de esto? Porque para Rocío, admitir que algo se ha movido sería admitir que la vida que construyó durante años no era irrompible. Tal vez necesita otras voces. Tal vez necesita contrastar su propia historia. Tal vez necesita vivir algo fuera del relato. Y eso choca directamente con el personaje público que se ha convertido en bandera de algo más grande que ella. Rocío ya no es solo Rocío. Es el símbolo de una causa social. La voz de un discurso político. El centro de un documental. La referencia emocional de miles de personas. Si Rocío reconoce grieta, movimiento, duda, cansancio, distancia. Se tambalea todo. No solo la relación. No solo su vida privada. También la narrativa que la sostiene públicamente. Por eso no habla. Por eso guarda silencio. Por eso desvía. Por eso se recoge. Porque no está defendiendo solo su intimidad. Está defendiendo su identidad y su lugar en el mundo. Y cualquier persona que se encuentre en ese punto hará exactamente lo mismo. Proteger el relato, incluso cuando el relato ya no protege al corazón. ¿Dónde queda Fidel en todo esto? Fidel, por su parte, lo sabe. Él sabe que Rocío no puede permitirse el lujo emocional de romper la estructura. Sabe que si la estructura cae, ella se queda sin sostén. Y sabe que cualquier señal de fragilidad en la pareja, pública o privada, pone en riesgo la narrativa completa. Por eso, Fidel no hablará jamás. Por eso, Fidel no confirmará nada. Por eso, Fidel no permitirá que se abra este melón fácilmente. No porque oculte algo, sino porque sabe que abrir la grieta implica terremoto. Y él siempre ha jugado a estrategia, no a improvisación. Si queremos entender por qué Rocío no puede hablar de crisis, ruptura o distancia con Fidel, tenemos que mirar dentro, no fuera. No en lo que se dice. No en lo que se rumorea. Sino en lo que se teme. Porque el miedo es, ahora mismo, el verdadero motor de su silencio. Y ese miedo no es a quedarse sola en casa. No es miedo a la prensa. No es miedo a la opinión pública. Es algo mucho más profundo y, a la vez, más humano. Miedo a no saber quién es sin él. La relación como estructura de identidad. Desde muy pronto, la relación entre Rocío y Fidel no fue una relación de dos. Fue una relación donde uno se reconstruyó dentro del otro. Fidel no llegó a la vida de Rocío para ser compañero. Llegó para ser sostén. Llegó para ser orden cuando ella estaba desbordada. Llegó para ser dirección cuando ella no encontraba camino. Llegó para ser frontera cuando todo su mundo era ruido.
Eso no es necesariamente malo. Pero sí tiene consecuencias. Cuando alguien se convierte en tu refugio, también se convierte en tu límite. Y cuando durante años tu seguridad emocional depende de una sola persona, la relación deja de ser elección y empieza a ser estructura interna. Es decir, sin esa persona, sientes que te desmoronas. Rocío no tiene un yo independiente desde hace mucho. Aquí está el núcleo. Rocío tomó decisiones, habló, luchó, denunció y se expuso desde el marco emocional que Fidel ayudó a construir. Eso no significa manipulación. Eso no significa dominación forzada. Eso significa fusión identitaria. Cuando una pareja se convierte en tu casa emocional, cualquier duda sobre esa pareja se vive como pérdida de estabilidad, desorientación emocional, sensación de vacío interno, miedo a la caída psicológica. Por eso ni siquiera puede pronunciar la palabra ruptura. Porque decirla sería como quitarle el suelo al cuerpo. Rocío tiene miedo a la soledad, sí, pero no a estar sola físicamente. El miedo es más sutil. Es miedo a tener que pensar sin filtro. A tener que sentir sin estructura. A tener que recordar sin sostén emocional. A tener que ver su propia historia desde su propia perspectiva. Porque durante años, su relato no fue solo suyo. Fue compartido. Fue construido a dos voces. Fue sostenido en pareja. Quitar a Fidel del relato es cuestionar la memoria. Reabrir heridas. Enfrentarse a contradicciones. Revisar decisiones del pasado. Volver a mirar los vínculos rotos con sus hijos. Y Rocío no está preparada para eso. Y luego está el tema de la exposición pública. Esto pesa. Pesa muchísimo. Rocío no es una mujer anónima que pueda vivir una crisis íntima. Es una mujer que lleva 2 años convertida en símbolo social. Referente mediático. Protagonista de un relato de dolor. Ese papel la protege, pero también la encierra. Si reconoce crisis en su relación, se cuestiona la autenticidad del relato. Se abre la puerta a interpretaciones que ella no puede controlar. Se desordena la imagen de fortaleza construida hacia afuera. Y Rocío no puede permitir que nada cuestione esa fortaleza, porque esa fortaleza es su máscara de supervivencia. ¿Y qué pasa con Fidel en todo esto? Aquí hay algo que pesa todavía más. Fidel es la última figura de lealtad incondicional en la vida de Rocío. No tiene vínculo con su familia. No tiene vínculo con sus hijos. No tiene vínculo con su familia materna. No tiene círculo social propio fuera del que comparte con él. Si Fidel cae, todo cae. Y Rocío lo sabe. Por eso, incluso aunque hubiera dolor, cansancio o distancia, ella no puede permitirse mirar eso todavía. Porque mirar la grieta es sentir el abismo. Y ahora mismo, Rocío no tiene a nadie más que amortigüe la caída. Entonces, ¿qué está pasando realmente? No estamos ante una ruptura. No estamos ante una separación. No estamos ante un final. Estamos ante algo más silencioso. Rocío está empezando a sentir por primera vez el peso de haber encerrado toda su vida emocional en una sola persona. Eso no se rompe con gritos. Eso no se arregla en una conversación. Eso no se reconoce en público. Eso se digiere en silencio. Y Rocío está ahora mismo justo ahí. Callando porque nombrar duele más que guardar. Para entender por qué la situación actual entre Rocío y Fidel es tan delicada, hace falta observar algo que normalmente pasa desapercibido: el peso psicológico de sostener un discurso público durante demasiado tiempo. Cuando una persona cuenta su historia una vez, la historia libera. Cuando una persona tiene que repetir su historia durante años, la historia se convierte en carga. Rocío no solo ha contado lo que vivió. Ha vivido dentro de lo que contó. Cada entrevista, cada plató, cada documental, cada aparición pública. No eran simples intervenciones. Eran recordatorios constantes del dolor. Y sostener ese dolor como identidad, como bandera, como eje de conversación. Agota. Consume. Erosiona. El discurso se convirtió en rutina emocional. Rocío pasó de hablar de lo que sintió a hablar como personaje que representa lo que sintió. Hay una diferencia enorme entre esas dos versiones. La primera es personal. La segunda es escénica. Y aquí está el punto clave. La identidad escénica no siempre coincide con la identidad emocional real. En el plató, Rocío habla con seguridad, con convicción, con firmeza.
Pero eso no significa que, cuando la cámara se apaga, no exista duda, cansancio o incluso contradicción interna. Todo ser humano que ha sufrido, cuando tiene tiempo para respirar, se hace preguntas incómodas. Pero Rocío no ha tenido espacio para respirar. Porque su dolor se convirtió en tema de debate, contenido de programa, arma mediática, símbolo político, bandera emocional. Y eso no le permite moverse. ¿Qué tiene que ver esto con Fidel? Todo. Porque Fidel no solo fue pareja. Fue también productor emocional del relato. Él fue quien sostuvo el discurso cuando Rocío temblaba. Él fue quien le explicaba cómo ordenar los recuerdos. Él fue quien organizó el marco psicológico desde el que Rocío ahora habla. Cuando el dolor se convierte en una historia pública, la pareja deja de ser pareja. Y pasa a ser equipo. Y cuando la pareja se convierte en equipo, muchas veces, sin quererlo, se pierde la intimidad. Se habla para defender, no para sentir. Se piensa para argumentar, no para comprender. Se actúa para proteger el frente, no para cuidar la relación. Y eso, sostenido durante años, desgasta cualquier vínculo. La vida de Rocío se convirtió en un escenario permanente. Si algo ha dicho su entorno en los últimos meses es lo siguiente. Rocío ya no descansa. Nunca desconecta del relato. No tiene espacios neutros. No tiene conversaciones sin subtexto. No tiene relaciones que no estén filtradas por su historia. Todo pasa por el mismo prisma. ¿Esto me reafirma o me cuestiona? ¿Esto me apoya o me pone en duda? ¿Esta persona me entiende o me traiciona? Vivir así no es vivir. Es resistir. Y quien resiste demasiado tiempo, termina agotándose. Ese agotamiento no se llora. No se expresa. No se verbaliza. Se acumula. Se guarda. Se calla. Y esa acumulación no sale hacia afuera. Sale hacia adentro. Y hacia la pareja. ¿Qué ocurre entonces entre Rocío y Fidel? Que ya no son simplemente dos personas que comparten vida. Son dos personas que comparten batalla. Y en toda batalla, aunque las armas sean emocionales, hay desgaste. Hay tensiones. Hay roces. Hay cansancio. Pero aquí hay algo aún más importante. Rocío no sabe cómo estar en pareja sin estar en lucha. Su relación nació en batalla. Se consolidó en batalla. Se justificó en batalla. La guerra emocional contra su pasado fue, durante años, también el pegamento que la unió a Fidel. Si la guerra se calma, si el discurso se agota, si el público deja de mirar, ¿qué queda? ¿Quién es Rocío cuando no está luchando? ¿Quién es Rocío cuando no está declarando? ¿Quién es Rocío cuando no está recordando? Y más importante aún, ¿quién es Rocío y quién es Fidel cuando no están juntos contra algo? Esa pregunta, aunque parezca pequeña, da miedo. Porque el amor que nace en medio del dolor profundo no siempre sabe sobrevivir a la calma. Y lo que está pasando ahora es exactamente eso. Hay un cansancio silencioso. No de la relación. No del amor. Sino del peso que la relación ha tenido que cargar. Y Rocío lo sabe. Fidel lo sabe. Y por eso, nadie nombra nada. Porque nombrarlo sería reconocer que la única estructura emocional que le sostiene se está empezando a agrietar. Y si algo se rompe ahí, no se rompe solo el vínculo. Se rompe la identidad. Si hay algo que explica mejor que nada por qué Rocío no quiere hablar de crisis con Fidel, es esto. Para que una persona pueda escuchar a otra, primero tiene que tener espacio dentro. Y Rocío, ahora mismo, no tiene espacio. No porque no pueda pensar por sí misma. No porque no esté capacitada. No porque carezca de criterio. Sino porque su mundo emocional ha estado lleno durante demasiado tiempo. Lleno de dolor. Lleno de argumentos. Lleno de recuerdos. Lleno de defensa constante. Y cuando una persona vive en modo defensa, no entra nada nuevo. Ni ideas. Ni reflexiones. Ni matices. Ni afectos alternativos. Por eso ahora, cuando algunos en su entorno, muy suave, muy discretamente, han intentado sugerir que podría ser bueno abrir la puerta a nuevas relaciones, Rocío se ha cerrado en seco. No porque esas personas le hagan daño, sino porque si entra una voz nueva, su relato interno puede cambiar. Fidel lo sabe. Y esto es importantísimo. Fidel no teme perder a Rocío por otra pareja.
Ese no es el miedo. El vínculo entre ellos no es romántico en el sentido convencional, es más profundo y más estructural. Fidel teme perder el lugar que ocupa en la arquitectura emocional de Rocío. Porque él no es uno más en su vida. Es el eje. Y cuando el eje se cuestiona, todo se mueve. Por eso, la sola idea de que Rocío vuelva a hablar con alguien externo. Rocío retome contacto con algún vínculo del pasado. Rocío permita una amistad sin filtro. Es vista como amenaza. Porque no es solo una persona entrando. Es otra forma de interpretar la realidad entrando. Y cuando la realidad tiene otra interpretación posible, la identidad puede empezar a cambiar. Y eso da miedo. Da vértigo. Da inestabilidad. Da sensación de caída sin suelo. Por eso, cuando se menciona la idea de que Rocío podría beneficiarse de tener otro entorno, un terapeuta independiente, un círculo femenino, una amistad distinta, una conversación con alguien de su pasado, la respuesta es: no. No ahora. No quiero hablar de eso. Y esa reacción no es casual. Es defensiva. Porque abrir la puerta al mundo exterior es abrir la puerta al cuestionamiento interno. Y Rocío no está preparada para cuestionar nada todavía. La paradoja más cruel es esta. Para sanar, Rocío necesitaría justo lo que más teme. Más voces. Más matices. Más mundo. Más contraste. Más relaciones que no tengan que ver con el dolor. Más conversaciones que no la coloquen como símbolo. Necesita un yo que no esté construido en función de la herida. Pero para tener eso, tendría que dejar entrar aire. Y dejar entrar aire implica soltar la máscara de fortaleza. Y Rocío ha llevado esa máscara tanto tiempo, que ahora no sabe quién es debajo. ¿Qué pasaría si Rocío, mañana, hablara con alguien externo? Sencillamente esto. Volvería a sentir. No el dolor narrado. No el dolor convertido en discurso. No el dolor explicado. El dolor real. El de verdad. El íntimo. El que no tiene cámaras. El que no tiene público. El que no justifica nada. El que solo duele. Y ahora mismo, Rocío no tiene aún fuerza para sentir sin romperse. Por eso se aferra a Fidel. No porque no pueda vivir sin él. No porque no tenga otros caminos. Sino porque él es quien sostiene el relato que la protege de sí misma. Y Anabel refuerza esa protección desde la cercanía emocional. No para manipularla. No para dominarla. Sino porque ella también cree en ese relato. El círculo está completamente cerrado. No por imposición. Sino por miedo compartido. Entonces, ¿qué significa que Rocío no quiera hablar de ruptura? Significa que todavía está dentro de la estructura. Significa que no está lista para la grieta. Significa que su silencio es autoprotección, no negación. Cuando alguien calla en un momento así, no está diciendo, no pasa nada. Está diciendo, no estoy preparada para sentir lo que pasaría si lo digo. Y eso es profundamente humano. Cuando una relación se convierte en hogar emocional, en identidad, en refugio y en relato, cualquier movimiento es terremoto. No un cambio. No una decisión. Un terremoto. Eso es lo que Rocío está intentando evitar. No está negando el problema. No está fingiendo felicidad. No está haciendo espectáculo. Está aguantando. Sosteniendo. Conteniendo. Porque ella sabe que si se rompe algo ahora, no hay red debajo. No hay familia a la que volver. No hay amistades sólidas que estén esperando fuera. No hay un grupo emocional independiente que la sostenga. No hay un espacio donde ella pueda reconstruirse sin volver a caer. Y ese es el verdadero miedo. No perder a Fidel. Perderse a sí misma. ¿Puede la relación continuar así? Sí, durante un tiempo. Las relaciones que se sostienen desde la necesidad emocional no se rompen de golpe. Se sostienen aunque duelan. Se sostienen incluso cuando ya no hay impulso, sino costumbre emocional. Porque la costumbre da seguridad. Incluso cuando ya no da vida. Pero esa estabilidad silenciosa tiene fecha de caducidad. Hay señales que empiezan a aparecer antes de que una ruptura emocional se produzca. Menos conversación verdadera. Más silencios incómodos. Más distancia interior aunque haya proximidad física. Más rutina. Más cuidado del relato que de la relación. Y eso, según quienes están cerca, ya está ocurriendo. ¿Hay una salida? Sí. La hay.
Pero no es rápida. Ni pública. Ni televisiva. Ni espectacular. La salida sería esta. Rocío necesita recuperar un espacio interno propio. Un yo que no esté filtrado por el discurso ni por Fidel. Necesita una relación externa segura. Una amistad real. No mediática. No política. No interesada. Una persona para hablar sin objetivo. Necesita silencio sin relato. Un lugar donde llorar sin tener que justificar el llanto. Un lugar donde el dolor no sea bandera, sino emoción. Y esto, aunque parezca pequeño, es gigantesco. Porque para que ese proceso ocurra, Rocío tiene que enfrentarse a su mayor miedo. Mirarse sin la presencia de Fidel sosteniendo la mirada. Y eso no se hace de golpe. No se hace porque alguien lo diga. No se hace porque el público lo especule. Eso solo ocurre cuando la mente, el cuerpo y la emoción están preparados al mismo tiempo. ¿Y Fidel? Fidel sabe todo esto. No porque manipule. No porque controle. Sino porque vive al lado de la herida. La ha visto romperse. La ha visto temblar. La ha visto reconstruirse solo para sostenerse. Por eso él tampoco quiere hablar. Sabe que nombrar la grieta sería abrir el abismo. ¿Hay amor? Sí. Pero no es amor libre. Es amor entrelazado con supervivencia. Y el amor que nace en la supervivencia es profundo, pero no siempre es sano. El final más probable, por ahora. No habrá comunicado. No habrá confirmación. No habrá negación tajante. No habrá ruptura pública. Habrá continuidad silenciosa. Una continuidad que sostiene. Una continuidad que evita el derrumbe. Una continuidad que permite respirar sin pensar. Pero el desgaste ya está ahí. La grieta ya existe. Aunque nadie la nombre. Y llegará un momento, no ahora, no pronto, pero llegará. En el que Rocío tendrá que decidir. ¿Quiere seguir viviendo dentro del relato? ¿O quiere empezar a reconstruirse fuera de él? Cuando ese momento llegue, será solos ellos dos. Sin cámaras. Sin platós. Sin público. Sin opinión. Sin ruido. Solo Rocío. Y el silencio que lleva evitando demasiado tiempo. Y ahí, en ese instante exacto, sabremos la verdad. Si el relato fue refugio. O fue cárcel.